Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien señalaba Moisés, esta es una instancia que se organiza con mucho cariño, esfuerzo, pero también con sentido de la responsabilidad política, como Unión Nacional Estudiantil, particularmente como sección Puerto Montt. Y lo hacemos porque entendemos que nuestro país está atravesando un momento especial. Y eso que consiste en que sea especial demanda un esfuerzo analítico de identificar qué es lo que lo hace especial. Y en eso nosotros como militantes revolucionarios lo que hacemos no es solamente analizar porque nos gusta analizar la realidad. No, nosotros nos situamos en una premisa fundamental de que cuando uno analiza la realidad lo hace en la medida que ese análisis da cuenta de una voluntad mayor que es transformar la realidad. Por tanto, hoy día, como también precisó el compa en la presentación, nos encontramos en un momento particular y a mi juicio bastante complejo, que dice relación con la constitución de un gobierno que, a mi parecer, tiene elementos de continuidad, conforme a lo que han sido las últimas 4 décadas de dominación neoliberal, pero también tiene elementos de ruptura. ¿Por qué es necesario hablar de continuidad y ruptura? Porque cuando uno asume la lucha de clases, es decir, cuando nosotros nos sabemos trabajadores y pueblo, que nos proponemos la conquista del poder político y tal como nosotros lo identificamos en nuestro Congreso Fundacional, luchamos por la construcción del socialismo en Chile, tenemos que también actuar con criterio en cuanto a no subestimar a quien tenemos al frente. ¿Y en qué consiste no subestimar a quien tenemos al frente? Es saber qué está proponiendo, cuál es su curso de acción, cuáles son sus tesis principales que está sosteniendo para un momento determinado de la realidad político, económico y social nacional, y a su vez cuáles son los principales desafíos y amenazas que nos propone. Es decir, cuando hablamos de nueva mayoría como con gobierno de continuidad en lo fundamental, pero también que contiene elementos de ruptura, nos referimos a aquello. Posicionarnos correctamente en el desarrollo de la lucha de clases, entendiendo que nosotros ya tomamos partido. Tomamos partido por los nuestros, por las mayorías populares y en el caso de la Unión Nacional Estudiantil desde el punto de vista sectorial por los estudiantes. Pero entendiéndose que la realidad de los estudiantes no se puede abstraer en cuanto a la realidad del conjunto de las clases sociales. Es decir, estudiantes en la medida que somos estudiantes, parte integrante de estos pueblos que bregan por la transformación social. Es decir, nosotros analizamos porque pretendemos transformar. Eso es una cuestión que hay que dejar clara inicialmente. ¿Y qué es lo que necesitamos analizar hoy día? Un momento político. Y ese momento político tiene que ver con lo que a nuestro juicio da cuenta del agotamiento de ciertos elementos de análisis que tienen que ver con lo que denominamos como el ciclo político y social abierto tras las movilizaciones sociales del 2011. ¿Qué sucede en Chile en 2011? Creo que no vale la pena profundizar en detalle, pero sí, por lo menos, relevar algunos elementos generales. Cientos de miles no tomamos las calles. Y desde ese punto de vista irrumpe un actor político que la transición pactada lo tenía adormecido, que son las masas. Cuando digo las masas, me refiero a cómo los sujetos colectivos dejan en claro que son un actor que incide en la agenda y desde el punto de vista de las clases dominantes, y en ese caso el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, no puede ser eludido su rol. Y esa irrupción fue también una irrupción no solo en términos de forma, sino también de contenido. El programa que sugiere el movimiento estudiantil y por la educación demanda un conjunto de planteamientos que implica minar algunas bases de sustentación y de legitimidad del neoliberalismo en Chile. Cuando nosotros decimos educación gratuita y fin al lucro, estamos hablando de que, por una parte, la educación es un derecho social y para que sea derecho social debe ser gratuita y por tanto también pública, y que no se debe lucrar con los derechos sociales porque para que sean derechos sociales no pueden ser lucrativos en cuanto a que existan empresarios que finalmente engordan, acrecientan su bolsillo conforme a esas actividades que para nosotros son necesidades fundamentales. Si nosotros extendemos esa crítica al conjunto del modelo de dominación, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos apuntando ahí es
a la acumulación de capital de miles de millones de dólares de las minorías que hoy día mandan desde Chile y más allá de sus fronteras y que precisamente no están interpretados por nuestro interés. Es decir, la irrupción de las masas como actor político, estos elementos programáticos que demandan la superación en algunos aspectos del modelo neoliberal, implica claramente una serie de elementos que hoy día justifican, por ejemplo, que estemos reunidos, que hayamos librado apuestas electorales en las pasadas elecciones presidenciales, de que hoy día la movilización de masas siga siendo un fenómeno con relativa vigencia y de que organizaciones como la nuestra puedan desarrollarse plenamente en el escenario político y social nacional. Pero nosotros consideramos que ese ciclo político y social abierto tras las movilizaciones del 2011, hoy día es necesario complementarlo con otros análisis. ¿Por qué? Porque a la par, tal como nosotros identificamos que teníamos oportunidades y las debíamos explorar, las clases dominantes y particularmente el sector más lúcido de ellas logran también dar una respuesta tanto más consistente que la nuestra. ¿Y en qué consiste esa respuesta política? Consiste en lo que nosotros hoy día podemos entender como la nueva mayoría. Es decir, la nueva mayoría es continuidad en cuanto a que asume un compromiso con las clases dominantes, por tanto, con la continuidad del modelo de dominación neoliberal, pero como comprende también que se abre un nuevo ciclo político y social en Chile, también se ajusta para tomar la forma adecuada con tal de librar ese ciclo de manera exitosa. ¿Y qué es lo que hace la nueva mayoría? Abraza un discurso y a su vez se hace a sí misma de una manera que hoy día nosotros podemos identificar con sentido crítico y autocrítico que son la primera fuerza política nacional. Y en esto me quiero remitir a lo que son las declaraciones de algunos cuadros políticos de la nueva mayoría o de la exconcertación. Eso es muy importante, insisto. Uno, cuando asume la lucha de clases, debe saber desde dónde se posiciona el enemigo. Porque hay que conocer al enemigo como uno se conoce a sí mismo. Eso es una cuestión que está arraigada en la sabiduría popular y en el pensamiento político y militar de larguísima data, milenario inclusive. La nueva mayoría dice, hoy día el principal desafío estratégico que debe asumir la élite política es la desigualdad. ¿Sí? En eso ustedes van a escuchar a Michelle Bachelet repetirlo hasta el cansancio. En eso ustedes pudieron haber escuchado hace algún tiempo atrás, cuando era un personaje político más vigente, a Camilo Escalona, articular inteligentemente ese discurso. Hoy día ustedes pueden escuchar también al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, señalar que el desafío estratégico del periodo incluso es la desigualdad, y así también va a haber un correlato en lo que son hoy día los posicionamientos que toma el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. Es decir, la nueva mayoría inteligentemente reconoce y abraza el discurso igualitarista, en el sentido de que hay que combatir la desigualdad en Chile. Pero cuando hablamos de desigualdad desde el punto de vista de la nueva mayoría, estamos hablando de un combate a la desigualdad que finalmente, desde el punto de vista de sus objetivos, plantea la conservación del estado de las cosas y no la transformación. Es decir, cambiar algo para conservar. ¿Por qué? Y en eso me gustaría complementar las declaraciones de estos actores políticos que ya les señalé. Michelle Bachelet señala, hoy día el desafío estratégico es combatir la desigualdad, pero es combatir la desigualdad porque si no se combate la desigualdad está amenazado el crecimiento económico y la gobernabilidad. Esto también, insisto, uno lo puede encontrar en los demás actores políticos que ya les señalé. ¿Y qué significa hablar de que el combate a la desigualdad es una condición de posibilidad del crecimiento económico y de la gobernabilidad? ¿Qué es el crecimiento económico conforme al pensamiento hegemónico en la sociedad chilena? O por lo menos el pensamiento hegemónico en la élite política y económica del país. ¿Qué es la gobernabilidad desde el punto de vista del pensamiento hegemónico de la élite política y económica del país? Cuando nosotros nos referimos al pensamiento hegemónico en cuanto a crecimiento, dice relación con una cuestión fundamental. Lo que pretende asegurar la nueva mayoría son los patrones de acumulación de capital conforme a cómo se cimentó el neoliberalismo en Chile desde hace 4 décadas atrás. Cuando hoy día se plantea una reforma tributaria que tibiamente aumenta la responsabilidad fiscal de los más ricos y poderosos, teniendo aún alternativas para la elusión
de impuestos, cuando inclusive se llega a lo burdo de aumentar los impuestos a bebidas alcohólicas, cuando uno sabe muy bien, yo no voy a hacer una apología del alcoholismo en ningún caso, pero tampoco me voy a situar en la antigua del conservadurismo más reaccionario, pero sabemos muy bien de que hay ciertos bienes que aunque se les cargue mayor impuestos, es decir, que los empresarios trasladen el precio finalmente a los consumidores, esos bienes no van a dejar de ser consumidos. Finalmente, no va a reducirse el consumo. Por tanto, la nueva mayoría lo que hace es un aumento tibio del impuesto a los ricos y poderosos, siguiendo ellos, contando con una multiplicidad de alternativas para seguir eludiendo, mientras que por otro lado no es tan tibia para que los más pobres, con su fiesta, asuman la responsabilidad fiscal de recaudar mayores impuestos. Si nosotros consideramos la estructura tributaria chilena, nos damos cuenta que la base de ella es el IVA. Y el IVA está en cada transacción comercial donde nosotros finalmente participamos todos los días. Es decir, parte de lo que es nuestro dinero, nuestros escasos recursos se va ahí. Y si nosotros analizamos la reforma tributaria, y aquí vamos al aspecto estratégico de por qué la nueva mayoría asume compromisos con las clases dominantes, es más, son actores políticos, pero a su vez actores económicos de la elite que actúan abiertamente en la nueva mayoría. Unos actúan de manera soterrada y otros de manera abierta. No son capaces de decir una palabra siquiera en cuanto a la reforma tributaria de lo que son los royalties o aumentar la carga tributaria en cuanto a explotación de recursos naturales estratégicos y finalmente recursos que son agotables, que por tanto los pueblos de Chile pierden en la medida que el capital transnacional y los grupos económicos nativos los saquean. No hay una palabra siquiera respecto de esa situación en el marco de la reforma tributaria. Por tanto, ¿qué crecimiento económico y qué gobernabilidad están asegurando? Están asegurando el crecimiento económico del saqueo y la explotación de nuestros recursos naturales estratégicos. Están asegurando el crecimiento económico sobre la base de la privatización de los derechos sociales, es decir, las inmensas masas de capital financiero que se acumulan a través del sistema de AFP, a través del sistema de ISAPRE, a través de la educación privada, a través del endeudamiento transversal para satisfacer un conjunto de necesidades básicas. Y también un crecimiento económico que se basa en la estructura fundamentalmente dependiente y comercial. Es decir, cuando hablan de crecimiento económico y en la reforma tributaria no se atenta contra ninguna de estas actividades, ni por tanto los intereses de quienes se benefician de esas actividades, nos damos cuenta que lo que hablan ellos de no amenazar el crecimiento tiene que ver con, insisto, mantener una estructura económico-social y mantener una estructura económico-social que es muy cómoda y que ha convertido a ricos muy ricos de este país. Y por supuesto de este país integrado al capitalismo global. En ningún caso estamos hablando de una burguesía nacional que tiene intereses propios frente al imperialismo, no es así. Absolutamente integrada y subordinada. Entonces, cuando hablamos de evitar la amenaza al crecimiento económico en cuanto a combate a la desigualdad, y eso dice relación con la gobernabilidad, ¿de qué gobernabilidad estamos hablando? Estamos hablando de la gobernabilidad neoliberal. Es decir, la paz social para que estas condiciones que ya he denunciado se perpetúen en el tiempo. ¿Y para eso qué hace la nueva mayoría? Habla de desigualdad, incorpora la demanda de la educación gratuita, que Benjamín probablemente en unos minutos más va a profundizar con mayor claridad a cómo esta exposición se extiende en pleno movimiento estudiantil y social, habla de nueva constitución, y a su vez lo que hace es incorporar a otros actores políticos y sociales. Entre eso está el rol del Partido Comunista de Chile y algunos dirigentes sociales destacados, como puede ser Camila Vallejo, y siempre se me olvida el dirigente social de Aysén, Iván Fuerte. Cuando digo destacados no me refiero a que se destaquen por su estatura moral, pero sí que fueron personajes visibles conforme al ciclo de movilización que se abre en los últimos 3 años. Y en eso nosotros tenemos un debate abierto con los compañeros y compañeras de las Juventudes Comunistas y del Partido Comunista de Chile. Yo lo digo compañeros y compañeras porque creo que desde allí todavía hay mucho que ganar. Quizás no mucho que ganar en cuanto a su continuidad al interior de esas filas, pero sí en nuestra capacidad de interpelarlos para convocarle un proyecto político transformador. ¿Ellos qué nos dicen? Cuando la nueva mayoría apuesta a estos cambios, son cambios que van en la dirección antineoliberal. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? En realidad estos cambios, en la medida que se van implementando, lo que están haciendo es ajustar el neoliberalismo, con tal de que lo que ha sido una crítica generalizada, la erupción de las masas en las calles en los últimos años, que es reducido a la nada. Y que se mantenga esa frase que está en
en la sabiduría popular también, que tiene que ver con que algo cambie para que todo siga igual. Es decir, cuando nosotros hablamos de un momento político que debe complementarse a lo que sucedió con la movilización estudiantil y social en 2011, nos referimos a esta amenaza. Hoy día las clases dominantes tienen, a través de la nueva mayoría, la posibilidad de incorporar ajustes mínimos que permiten que el modelo de dominación, conforme a sus pilares básicos, teniendo que cambiar algún aspecto, insisto, fundamentalmente cosmético, pueda proyectarse inclusive por 2 décadas más. Lo que hacen las clases dominantes con la concertación a comienzos de la década de los 90, es decir, la transición pactada, lo que se entiende por democracia protegida, hoy día existe la posibilidad de que si los revolucionarios y revolucionarias, los luchadores y luchadoras, la izquierda, los hombres y mujeres honestos y sencillos que quieren cambiar las cosas, si nosotros no tenemos la lucidez suficiente, corremos el riesgo que nuevamente nos cierren en un largo ciclo político quizás de 20 años de normalidad neoliberal. Una gobernabilidad neoliberal corregida, por supuesto, corregida conforme a los elementos que ya señalé. Porque si algo tiene la concertación, hoy nueva mayoría, y no tiene la alianza, y que por ejemplo hacía valiosa a la alianza en los 20 años de transición pactada, es que la nueva mayoría es dúctil, es capaz de ir incorporando elementos en su interior con tal de enfrentar de la mejor manera posible los momentos políticos y sociales cambiantes. Mientras, en el caso de la alianza, esta en los últimos 20 años, ¿cuál es el rol que cumplió? El rol de asegurar el candado. Es decir, que la llave del candado la tenía la alianza. Por tanto, ellos con el bloqueo institucional, siendo una minoría electoral, podían impedir cualquier transformación política, económica y social relevante. Y por supuesto, una concertación ya acomodada a los criterios del neoliberalismo. Hoy día la alianza va a la baja en cuanto a su rol estratégico de cara a las clases dominantes. Pero la nueva mayoría, sí, en esta reedición, demuestra, acá estamos nosotros, estamos dispuestos a cambiar algo para que todo siga igual. Y a ustedes, nuestros mandantes, les vamos a hacer la pega, con la eficiencia que tuvimos a inicios de los 90. Esa es la amenaza principal que nosotros identificamos. Y para eso, no sé en cuánto, cómo voy de tiempo. ¿Alguien sabe cuántos minutos llevo? ¿Sigo? ¿Estoy bien? ¿25 minutos? Ya, entonces, vamos. Porque de la presentación de lo que son las amenazas, uno tiene que por lo menos vislumbrar un curso de acción. Porque si no, insisto, este sería un ejercicio de análisis académico, y si bien estamos en una universidad, no es el espíritu universitario el que nos mueve el espíritu militante, el espíritu de transformar el Estado. Pero esa amenaza que nos propone la nueva mayoría no es una amenaza insalvable. Cuando la nueva mayoría dice educación gratuita, pero consagrada fundamentalmente a través de becas, es decir, subsidio de demanda. Cuando la nueva mayoría señala nueva constitución, pero sin el protagonismo del pueblo. Cuando la nueva mayoría dice reforma tributaria, pero sin corregir las condiciones de desigualdad estructural, ¿qué podemos hacer nosotros en ese escenario? Entendiendo así que hay elementos del ciclo político y social abierto del 2011 que siguen vigentes. Lo que nosotros tenemos que hacer es empujar ese programa mucho más allá, y empujarlo más allá en cuanto a que lo que nosotros planteemos, que ya se instaló en el sentido común de las mayorías de nuestra sociedad, apunte a la ruptura con el modelo de dominación. Si la nueva mayoría dice educación gratuita a través de becas, nosotros vamos a decir no, educación gratuita a través de financiamiento a la oferta. Vamos a decir educación gratuita en la medida que la educación gratuita expulsa a los empresarios de la educación. Vamos a decir educación gratuita en la medida que los bancos retrocedan en su capacidad financiera de la demanda del sistema de educación superior en general. Vamos a decir, frente a la educación gratuita de la nueva mayoría, que la educación gratuita debe implicar inevitablemente el crecimiento de la matrícula del sector público, que hoy día el tamaño de la matrícula del sector público en relación al conjunto de la matrícula del sistema de educación, no solamente de educación superior, sino del sistema de educación en general, es de una relación de un 30 a 70. Es decir, por cada 3 niños que se educan en el sistema público o jóvenes en el sistema público de educación superior, hay 7 en el sistema privado. Privado en cuanto a particular subvencionado y privado en cuanto al sistema particular pagado. Entonces nosotros vamos a proponer el aumento de la matrícula pública. Eso respecto, insisto, a lo que va a profundizar mejor el compa. Si la reforma tributaria no amenaza a las bases de acumulación de capital de los grupos económicos nativos y del capital transnacional, nosotros vamos a decir, no, acá lo que se necesita es que si existe una reforma tributaria hay que apuntar a lo central. Y hay una cuestión central que tiene que ver con la concentración económica en Chile, y hay una cuestión central que tiene que ver con cómo se hacen ricos los ricos. Es decir, ¿qué pasa con nuestros recursos naturales estratégicos?
¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el bosque? ¿Qué pasa con los bosques? ¿Qué pasa con la energía? Ahí estaríamos apuntando a elementos estratégicos desde nuestro punto de vista y estratégicos desde el punto de vista de los intereses de las clases dominantes. Y si la nueva mayoría dice nueva constitución a través del Parlamento, nosotros tenemos que generar la mejor correlación de fuerza en el plano político y social para que el protagonismo y la producción de la nueva constitución sea lo más representativo posible del proceso de cambio que hemos sabido impulsar en los últimos años. Es decir, nosotros sabemos que hoy día la nueva mayoría tiene iniciativa, eso hay que asumirlo. Pero en esa iniciativa nosotros vamos a entrar en el debate público y vamos a entrar en el debate público con toda nuestra fuerza. ¿Y cuál es nuestra fuerza? La fuerza de la movilización de masas, pero más, que creo que es el desafío de este momento. Porque hoy día la nueva mayoría inclusive se puede ver fortalecida con la movilización callejera masiva. Michelle Bachelet tuvo la capacidad con un par de frases de desactivar una jornada de movilización y protesta, diciendo que era una jornada de movilización y protesta para con el programa de gobierno de la nueva mayoría. Nosotros tenemos que impulsar la movilización de masas, pero de la mano de otro elemento cualitativo, que tiene que ver que la movilización de masas debe subordinarse a un criterio fundamental de que si nosotros vamos a las calles por un programa auténticamente transformador. Y ese programa auténticamente transformador, ¿en qué consiste? Renacionalización del cobre y de todos los recursos naturales estratégicos, asamblea constituyente, es decir, la producción de una nueva constitución a través del protagonismo de los pueblos, educación y salud públicas, gratuitas, de calidad y sin lucro, y que se consagran no a través de becas y de vouchers, es decir, subsidio a la demanda, sino a través de derechos sociales, por tanto financiando la oferta. Y lo vamos a hacer también de la mano de nuestros hermanos mapuche y de los pueblos originarios, que tienen una perspectiva anticapitalista de organizar la vida y la cosmovisión. Y lo vamos a hacer también de la mano de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas. Que claramente hay pueblos y países hermanos que han dado pasos adelante muy significativos de los cuales nosotros no nos podemos sustraer. Y en eso tenemos a kilómetros a los hermanos y hermanas de Bolivia, tenemos un poco más al norte a los ecuatorianos, por supuesto a los venezolanos hoy día amenazados por todas las grandes fuerzas económicas y políticas internacionales, y tenemos el faro moral histórico de la Revolución Cubana. Pueden haber más elementos que señalar, y además una serie de otras resistencias latinoamericanas, en Colombia, en los pueblos originarios, en el conjunto del continente, etc. De esa manera nosotros podemos arrojarnos a las calles, pero vamos a arrojar a las calles conforme un programa, y más un proyecto político transformador. Porque hoy día más que nunca, nosotros tenemos que dar una batalla de ideas, y por supuesto una batalla en cuanto al Chile a construir, porque la nueva mayoría incorpora nuestro repertorio, pero nosotros debemos ser capaces de que ese repertorio que lo incorporó, que proviene de nosotros, le queme las manos. ¿Y cómo le queman las manos? En la medida que nosotros somos capaces de llevarlo más allá. Eso es lo que podría decir yo en cuanto a la presentación de las características del nuevo momento político, las amenazas principales y los desafíos, entendiendo como amenaza principal que el bloque dominante a través de la nueva mayoría puede generar una nueva gobernabilidad neoliberal. Pero desde el punto de vista de nuestras oportunidades y nuestros desafíos, debemos impedir que esa nueva gobernabilidad neoliberal se asiente, y a su vez nosotros seguir con los elementos abiertos ya en el ciclo político y social del 2011, agrietando las bases de sustentación del modelo de acumulación capitalista neoliberal. Como dice nuestra presentación, este 2014 nos educamos luchando. Yo creo que esta instancia es muy valiosa. En lo personal agradezco la presencia de